los principios que la Escritura nos enseña para tener pensamientos correctos, pensamientos bíblicos, pensamientos saludables. Y vamos a seguir con esto, hermanos. Me faltó un versículo que es aquí en Isaías capítulo 26 y es el versículo 3, hermanos. Isaías 26, el versículo 3, que acabamos de tener esta lectura. Es un cántico, hermanos, de confianza, este capítulo de Isaías 26. Y este pasaje, hermanos, contrasta entre la ciudad fuerte de Dios, hermanos, con la fragilidad humana, ¿verdad? Y en Isaías 26, hermanos, el versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, dice ahí, hermanos, ha confiado. La palabra guardar, hermanos, es una palabra en el hebreo, hermanos, que es la palabra natzar, que quiere decir guardar, vigilar, proteger, como un centinela, ¿verdad? Y esta palabra es muy similar o es igual a la que se usa en Proverbios 4:23 cuando dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El detalle importante aquí a resaltar, hermanos, es que quien está prometiendo que va a guardarnos es Dios mismo. Quien está prometiendo, hermanos, que va a proteger nuestros pensamientos es Dios mismo. Porque la batalla de todo ser humano, de todo cristiano, hermanos, principalmente comienza en la mente. Y Satanás va a intentar, hermanos, robar nuestra paz. El mundo va a intentar robar nuestra paz. Otros van a intentar robar nuestra paz. Ustedes se acuerdan en Josué capítulo 7, cuando el pecado de Acán, que empezaron a llamar a las tribus y luego fueron separando, hasta que separaron a esta tribu y luego por familias de esa tribu, y luego cuando separaron a la familia de Acán. Y algo que Josué le dice: tú nos turbaste a nosotros, le dice: pues ahora túrbete Jehová a ti, porque Acán les había robado la paz y había turbado al pueblo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción. El mundo intenta robar nuestra paz. Y en este caso, hermanos, hablando de nuestra paz mental, ¿no? Si usted escucha noticias, hermanos, normalmente las noticias, casi que el 90% son noticias malas, y quizá me estoy yendo muy elevado, y quizá un 10% buenas. Que mataron aquí, que mataron allá, que agarraron a esta persona, detuvieron a esta otra, que la economía va así, se espera un alza en esto, un alza en lo otro. Casi las noticias siempre son más negativas que positivas, ¿verdad que sí? Si usted sale a la calle, hermanos, no faltará que a lo mejor en una ciudad haya conflictos, hermanos, y a lo mejor le toque ser testigo de un conflicto, ya sea entre automovilistas, ya sea en el transporte público, ya sea en el lugar donde a lo mejor esté realizando algún trámite, alguna diligencia. Entonces, aquí Dios nos promete, hermanos, que Él nos va a guardar. ¿De qué, hermanos? De que no roben nuestra paz, de que podamos tener paz en Él. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Hermano, bienvenido, nos visita de Nicaragua, ¿verdad? Y ¿cuál es su nombre para que le conozcan nuevamente? Elías, bienvenido, Dios le bendiga, amén. Entonces, hermanos, dice la Escritura que Él guardará, y la palabra paz en el hebreo, hermanos, es la palabra, shalom, hermanos, que quiere decir, hermanos, paz perfecta, paz total, paz ininterrumpida, la paz, hermanos, que solamente Dios puede dar. Dice la Escritura
la paz, dice en Colosenses, que sobrepasa todo entendimiento. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Es una paz, hermanos, completa, es una paz perfecta, es una paz santa, es una paz, hermanos, que no tiene espacio alguno, hermanos, para el temor, para el estrés, para las dudas, hermanos. Y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y luego, hermanos, dice ahí otra palabra clave, es la palabra pensamiento, y ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, que esta palabra en el hebreo, hermanos, es la palabra yatzar, que quiere decir formar, moldear, como lo hace un alfarero con el barro. Entonces, para que nuestros pensamientos tengan paz, hermano, Dios tiene que moldear esos pensamientos. Fíjese qué interesante es esto, hermanos, porque en el Nuevo Testamento nos habla acerca de la transformación de nuestro entendimiento, para que comprobemos, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice también en Corintios que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice que para él son locura. No es hasta que Dios empieza a moldear nuestros pensamientos que nuestra perspectiva de la vida y de muchas cosas, hermanos, empieza a cambiar, hermanos, y empezamos a tomar una forma de pensar acorde a las Escrituras, acorde a la nueva vida que nosotros tenemos. Porque nuestros pensamientos, hermanos, sin Cristo estaban contaminados, corrompidos. Cuando somos salvos, hermano, eso necesita una transformación, ¿sí me explico? Y es todo un proceso, y lo vamos a ver ahorita. Y dice ahí otra palabra que es clave, hermanos, esta es la palabra perseverar, samuk en el hebreo, que quiere decir apoyado o sostenido, ¿verdad? Eso quiere decir una mente que está apoyada en Dios, que está anclada en Dios. Por eso es bueno, hermanos, y necesario todos los días leer la Escritura. La Biblia misma nos dice, nunca se apartará, dice en Josué 1:8, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué nos dice el Salmo 1:2? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, dice, de día y de noche. El rey David, allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 2-3, le dice a su hijo Salomón, cuando él ya va a morir, ¿verdad? Que cuide de guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová. Y dice, para que te vaya bien en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces la Biblia, hermanos, nos exhorta que debemos poner estos pensamientos, hermanos, a perseverar en las Escrituras. Nadie llega a tener una mente bíblica, la mente de Cristo, hermanos, si no mete palabra de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces la Biblia nos habla que debemos, hermanos, perseverar, y dice, cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces eso es lo que Isaías nos dice. Y vamos a entrar, hermano, a ver la mente desde una perspectiva bíblica, hermanos. Y la mente va más allá de solamente, hermanos, pensar en o referirnos a pensamientos, hermanos. Porque, por ejemplo, hermanos, el cerebro se dice que genera al día generamos entre 60,000 y 80,000 pensamientos al día. Y los generamos, algunos de manera automática. Sí me explico. Por ejemplo, si ahorita imagine por un momento que huele a café, ¿cómo se lo imaginaría? ¿Cómo se le antojaría? Que esté hirviendo. ¿Cómo más? Una taza, con un pan. ¿Qué más? ¿Mande? Con leche. Una rebanada de pastel.
Ajá. ¿Cómo un pensamiento puede generar, hermanos? Muchísimos, ¿sí o no? Algunos pueden pensar, y huele a café, qué rico, llegando a mi casa me voy a hacer un café. Y ya visualizaste que llegando a tu casa vas a hacer el café, qué taza vas a usar, si tienes de diferentes cafés, de cuál es el que vas a tomar. Un pensamiento dispara muchísimos, ¿sí me explico? Entre 60,000 a 80,000 pensamientos por día. Algunos se generan de manera automática, algunos pensamientos son repetitivos. Ajá. Es decir, por ejemplo, tú en la mañana te levantas y dices, a las 12 tengo la cita para arreglar lo del recibo de la luz o del teléfono o del agua o de lo que sea. Y estás pensando, eso es a las 7 y estás pensando, tengo que apurarme. De repente ves el reloj y dices, ya son las 9, me tengo que ir más o menos a las 11:15 para llegar a tiempo. A las 10:30 dices, ya casi en una hora me voy. Pensamientos repetitivos. Ajá. Algunos que tienen que ver con tareas que tú vas a realizar en el día, pero hay otros pensamientos repetitivos, hermanos, y después cuando veamos la memoria en cuanto a las escrituras, vamos a ver los diferentes tipos de memoria, pero un pensamiento repetitivo, hay pensamientos que vale la pena que constantemente los estemos repitiendo, y hay otros pensamientos que debemos parar, porque si no nos van a contaminar. ¿Sí me explico? Porque si no van a turbar nuestro corazón, porque si no nos van a estresar. Entonces hay pensamientos que sí es bueno que sea repetitivo. En este caso, si lo usamos de manera bíblica y de manera correcta, algo que debiera ser repetitivo, pues es la palabra de Dios. Cuando el Señor dice en Deuteronomio 6, y repetirás estas palabras a tus hijos, y les dice, y estando en tu casa, y al levantarse, al acostarse, ¿verdad? Y el Señor está hablando de una repetición constante. Aún en la Escritura, Pablo, si no mal recuerdo, fue que dijo, no dejaré de recordaros estas cosas aunque vosotros las sepáis. O sea, hay una repetición, hermano, que es saludable, que nos conviene, que es necesaria y que tiene que ver, hermano, con promesas de Dios, que tiene que ver con mandamientos de Dios, que tiene que ver con principios, que tiene que ver con cosas positivas, que tiene que ver con cosas que van a sumar a nuestra vida. Pensamientos repetitivos negativos son destructivos. Y cuidado también con esto, porque no solamente es nosotros acá en nuestra mente, hermanos, estar repitiendo cosas malas, pero también cuidado cuando estamos repitiendo eso, por ejemplo, a la gente que nos rodea, a nuestros hijos, a la gente en el trabajo. ¿Sí me explico? Porque a veces hay gente, hermano, que es destructiva solamente con sus labios. Dice en Efesios que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La mente, los pensamientos, hermanos, también de manera automática, repetitivos, y muchas veces, hermanos, de manera distorsionada, de manera que están fuera de la realidad, y eso lo explicaba un poco el miércoles pasado. Pero entonces nuestro cerebro, hermanos, tiene esta capacidad de generar muchos pensamientos. La responsabilidad nuestra, hermanos, es asegurarnos de perseverar, hermanos, en Dios, de perseverar en su palabra, hermanos, para que esos pensamientos, para que nuestra mente, hermanos, sea una mente como la de Cristo, como dice 1 Corintios 2:16. También, hermanos, existe una conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Lo que he explicado, hermanos, anteriormente, Pablo dijo que en Tesalonicenses, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, ¿verdad? Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, como fuimos creados, hermanos, están de una manera, hermanos, en particular conectados entre sí. No podemos pensar que lo espiritual no afecte al alma y al cuerpo. Por supuesto es que sí.
o que el alma afecte al cuerpo, hermanos. Y ahorita lo voy a explicar. Salmo 32, por favor, hermanos. Salmo 32. Esta conexión, hermanos, de nuestro cuerpo. Esta conexión de nuestro cuerpo, hermanos, y nuestra mente. Dice en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu, ¿qué dice, hermanos? No hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Este salmo lo escribe David, el Salmo 32, y David había pecado, hermanos, y dice ahí que mientras él no había confesado su pecado, mientras él había ocultado, callado su pecado, dice en el versículo 3, dice, se envejecieron, ¿qué dice, hermanos? Mis huesos. Cuando sabemos que tenemos una cuenta pendiente con Dios o con alguien más, hermanos, eso roba nuestra paz, eso turba nuestros pensamientos, pero no solamente eso, sino que va a empezar a afectar nuestro cuerpo. David dice ahí que se envejecieron, ¿qué, hermanos? Sus huesos. ¿Por qué creen que se envejecieron, hermanos? No es que le estaba cayendo un mal en su cuerpo, algún virus, alguna bacteria, no es, hermano, que había enfermado de algo, no, su mente, hermanos, porque él escribe en los primeros versículos y dice, bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. En su mente él sabía que había pecado, hermanos, él sabía que no había confesado, y en su cuerpo, hermanos, se empieza a manifestar esa carga, esa culpa, ese pesar, y dice que se envejecieron, ¿qué, hermanos? Sus huesos. Cuando alguien está, hermanos, preocupado, angustiado, ansioso, triste, tiene una carga mental, emocional, y no lo ha arreglado, no lo ha confesado, sea un pecado, o sea una ofensa, o sea una situación con alguien más, una diferencia, un problema, mientras no lo aclare, no lo arregle, no lo confiese, hermanos, se está consumiendo. El punto es, hermano, que lo que está consumiendo nuestra mente, hermanos, se empieza a manifestar a través de nuestro cuerpo. ¿Sí me va siguiendo? Cuando alguien no duerme porque está preocupado y lleva días sin dormir, ¿cómo creen que se manifiesta en el cuerpo? Con estrés, presión alta, náuseas, ojeras. Empiezan a salir ojeras, ¿sí o no? Y sea que, o a lo mejor por trabajo, o sea, porque hay algo que le preocupa, o sea, el cuerpo empieza a manifestar. Por eso colitis, por eso gastritis, ¿sí me explico, hermanos? Cuando recibes una mala noticia, hermanos, pues el corazón se acelera, ¿verdad que sí, hermanos? Cuando recibes una noticia que es impresionante, hermanos, rápidamente el cuerpo va a manifestar lo que la mente está recibiendo. ¿Sí me explico? Y con David estaba pasando eso. Dice ahí, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir. ¿Qué dice, hermanos? Todo el día. O sea, David estaba, hermanos, en una depresión. David estaba, hermanos, batallando con sus pensamientos, no un ratito, sino que, hermanos, todo el día. Y su salud se estaba viendo afectada. Luego dice ahí, versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor. ¿Qué dice, hermanos? En sequedades de verano. Mi verdor, mi ánimo, mi vigor, mis fuerzas se volvieron en sequedades, ¿qué dice, hermanos? De verano. ¿Cómo es, hermano, que la mente tiene la capacidad de desgastarnos físicamente en un ratito, de consumirnos, de dañar nuestra salud? ¿Sí me explico? Por eso es que cuando gente se jubila, si no hace algo, se muere pronto.
porque deja de ser, no que deje de ser útil, siempre son útiles, pero deja de ser productivo. Deja de estar ocupándose su mente, su cuerpo, y se queda en casa sentado, sin salir, sin hacer nada. Esa persona termina como, hermanos, consumiéndose. Sí me va desgastando. ¿Sabes qué es lo que a veces en un hospital, hermanos, también puede consumir a la gente, tanto al paciente como a los familiares? La mente. Porque ves enfermos, vas a cuidar a un enfermo, ¿y qué tienes al lado de ese enfermo? Más enfermos. Y vas a oír cómo se quejan esos enfermos. Y muchas veces, a lo mejor te va a tocar ser testigo cuando el enfermo de la cama de al lado, de enfrente, fallece. ¿Sí me explico? El sufrimiento, el dolor, las lágrimas, la tristeza, y la mente empieza entonces, hermano, a generar 1000 pensamientos, y empieza a desgastar, ¿qué, hermanos? Nuestro cuerpo, nuestra salud. Ahora, fíjese otro caso de esto. Vaya conmigo a Génesis 32, por favor, Génesis 32. Génesis 32. Y es el versículo 11, hermanos. Génesis 32, 10, hermanos. Vamos a leer el 10. Dice, versículo 9, dice: y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo, ¿qué dice, hermanos? Te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre estos, ¿qué dice, hermanos? 2 campamentos. Vaya conmigo, por favor, deje ahí un separador en Génesis 32 y vaya conmigo a Génesis 28. Jacob va a regresar a su tierra con su parentela, no porque a él se le ocurrió, sino porque Dios así, hermanos, se lo pidió, se lo autorizó. Génesis 28, por favor, dice versículo 13: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, al cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás, dice, al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. ¿Y qué dice, hermanos? Y en tu simiente. Y le dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho, ¿qué dice, hermanos? Lo que te he dicho. Después él se va a casa de Labán y todo eso, pero la promesa de Dios era que lo iba a volver ¿a dónde, hermanos? A su tierra. Está con Labán, ustedes recordarán cómo le fue, ¿verdad? Le cambiaba el salario, ¿se acuerdan? Varias veces le cambió el salario. Le trabaja 7 años por Raquel y le dan a Lea, y luego le dice: bueno, pues ya ni modo, si quieres a Raquel, trabaja otros 7 años, 14 años, ¿se acuerdan? Y entonces le cambiaba el salario, y el semblante de Labán y de sus cuñados dice que ya no era bueno para con él. Decide salir, hermanos, pero hay un problema, hermanos. Lo de menos va a ser salir de la casa de Labán, porque pues Dios lo va a guardar y lo va a librar, a pesar de que si usted lee la historia, hermanos, hubo todavía unos conflictos en su salida, al grado que Labán fue a perseguirle, ¿se acuerdan? Porque habían hurtado, ¿verdad?, sus ídolos. Pero aquí en Génesis 32, hermanos, ya ahora viene otro problema, otra situación del pasado. Él va a reencontrarse, hermanos, con su hermano Esaú. El problema, hermanos, es que lo que debería de ser algo alegre, algo de gozo, hermanos, es algo preocupante, es algo que está generando dudas, temor, incertidumbre en Jacob. ¿Por qué? Porque conocemos la historia. La última vez que se vieron, Jacob salió huyendo porque Esaú se consolaba con la idea de matarlo, ¿se acuerdan? Porque le había robado su primogenitura.
Y bueno, Esaú fue un dolor de cabeza a sus padres, buscó una mujer extranjera y les hicieron la vida de cuadritos, y bueno, él pues de alguna manera se había quedado con ese enojo, con ese rencor del robo de su primogenitura, entre comillas, porque él se la vendió, ¿se acuerdan? Pero entonces Jacob se va a encontrar con él, hermanos, y Jacob tiene miedo. Y Jacob pues ahora tiene esposa, tiene hijos, ¿verdad? Tiene siervos, tiene animales, entonces, pero tiene miedo de encontrarse con su hermano por esa cuenta pendiente del pasado. Y lo que Jacob va a hacer, hermanos, dice, vea conmigo el capítulo 33, hermanos, el capítulo 33 dice: alzó Jacob sus ojos y miró, y aquí venía Esaú y 400 hombres, ¿qué dice, hermanos? Con él. Pero antes me salté el versículo 10 del capítulo 32, versículo 11, dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga caso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Jacob, hermanos, en su mente, hermanos, ya tiene un conflicto enorme. Y va, hermanos, y le pide a Dios y le dice: tú me dijiste que regresara, y tú me dijiste que me harías bien, y tú me dijiste que mi descendencia sería como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y empieza a clamar a Dios por las promesas que le había dado a Abraham y que le había dado también a su padre Isaac y que le había dado a él. Y le dice: nada más que ahora, le dice ahí en el versículo 11: líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque ¿qué dice? Le temo. ¿Por qué le temía, hermanos? Tenemos un dicho, no sé, en Nicaragua, pero aquí en México, que dice que el miedo no anda en burro. ¿Por qué? Allá no. ¿Por qué le temía? Porque le había robado la primogenitura, porque quería matarlo. ¿Se acuerdan que con esa idea se consolaba? Y porque no sabía si eso ya Saúl lo había dejado en el pasado y borrón y cuenta nueva, o seguía con la idea de hacerle daño. El problema es que cuando él sale de casa de sus padres para ir a la casa de su tío Labán, hermanos, Jacob era solo, no tenía esposa, no tenía hijos, no tenía gente a su cargo, no tenía nada. Si lo mataban a él, bueno, pues paraba en él. Pero ahora tiene miedo. ¿Por qué? Porque tiene la esposa, las concubinas, los hijos, los siervos, ¿sí me explico? Y tiene miedo. Y le dice a Dios: pues líbrame, porque ¿qué dice? Le temo. ¿Te imaginas cómo estaba el pobre aquí en su mente, hermanos? Tronándose los dedos de decir: lo voy a ver, quizá me reciba bien, quizá me reciba mal, lo voy a ver y no sé qué me va a decir, no sé qué va a pensar, no sé qué va a hacer. Y dice ahí, versículo 11, sigamos leyendo: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga caso y me hiera la madre con los hijos. O sea, Jacob, hermano, ya está pensando, es posible que aquí va a haber una matazón, porque si a se le ocurre y no me ha perdonado y está enojado, va a haber una masacre. Sí me explico, hermanos. ¿De dónde sacó él eso? No había recibido, hasta ese entonces, después de que salió, no había recibido alguna otra amenaza. No había recibido un mensajero, hermanos, que le dijera: dice Esaú que te cuides, porque donde te vea vas a ver cómo te va a ir. No le había dicho nada. No había recibido, hermanos, ninguna amenaza, hermanos, que lo pusiera en riesgo a él o a sus mujeres o a sus hijos, que ya le hubieran golpeado, secuestrado o matado o algo, hermanos, a uno de sus hijos. No había recibido ninguna amenaza. Todas las amenazas que está recibiendo son de su mente, de sus pensamientos. Sí están escritos, hermano, no son reales. Él solamente está imaginando, él solamente está especulando. Y dice la Escritura
versículo 12, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Fíjese cómo esto es inmediato. Dice que duerme allí esa noche y que toma de lo que tenía a su mano un presente para su hermano Esaú. O sea, yo creo que el pobre ni durmió de estar pensando qué va a pasar, qué vamos a hacer, cómo va a terminar esta historia, cómo le voy a hacer frente. Ni durmió. Tempranito, hermanos, dice la escritura, que tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y los entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada, y mandó al primero diciendo, si mi hermano Esaú te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y aquí tú también, también él viene tras nosotros. Fíjese, hermanos, no durmió el pobre y no mandó un presente menor, hermano. Mandó un buen presente. Sí me explico, hermanos. Y le dice al primer siervo, tú vas a ir, adelántate, se lo das a Esaú y le dices que es un presente, y él está pensando, con el presente lo vas a suavizar, con el presente lo vas a calmar, y le vas a decir, mira, te lo envía tu siervo Jacob, y él también viene, pero viene más atrás todavía, como que velo preparando. ¿Sí me explico? Velo suavizando. Dice el versículo 19, dice, mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablarás Esaú cuando le hallares. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente de él y durmió aquella noche en él, dice, hermanos, campamento. Fíjate, hermanos, o sea, quizá, dice ahí, le seré acepto. O sea, no está ni seguro, con todo y que le ha mandado un gran presente, no tiene garantizado nada. Pero, como diríamos, se la está jugando en el sentido de decir, pues, ¿quién quita? Y a lo mejor sí le suavice el corazón, ¿quién quita? Y se apiade de mí, ¿quién quita? Y se ponga contento, quizá y me reciba mejor, quizá y me perdone por si no me ha perdonado, porque le quité la primogenitura, pues aquí le traigo con intereses lo que ha generado la primogenitura que le quité. Sí me explico cuál es la mente de él. Está pensando bueno y está pensando malo al mismo tiempo. Sigue la escritura, hermanos, y nos dice, versículo 22, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. O sea, él está, hermano, anticipando en su mente poner a salvo los campamentos. Y ahorita vamos a ver por qué lo hizo, ¿verdad? Y dice la escritura, hermanos, en capítulo 33, versículo 1, alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él, Entonces repartió los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso a las siervas y a sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano.
Fíjense, hermanos, yo creo que él está pensando pues así o sea, él está preocupado por todos, pero dice, pues si ha de matar a algunos, pues primero a las siervas y sus hijos, y luego a Lea, y al último pongo a mi Raquel y a mi José, ¿verdad? Para que si les va a hacer algo, que sean los últimos que toque, o tengamos chance de escapar. ¿Se da cuenta cómo planeó todo esto en su mente, hermanos? ¿Cómo él pasó estos días turbado, preocupado, temeroso? Cuando él ve, hermano, que viene Esaú, pero no viene Esaú con unos 20 hombres, con unos 50, viene con ¿cuántos, hermanos? 400. ¿Tú qué pensarías, hermanos? ¿Qué fiestón me va a hacer, verdad? ¿Qué recibimiento? No, ¿qué pensarías? Este viene a matarme. Este viene por mí, por mi gente. Y hermano, ¿te imaginas? Entre más veía que se acercaban, el pobre Jacob, hermanos, yo creo que su corazón latía en ese momento. Si le decían, oye, Jacob, ya se ve que viene tu hermano, pues cállese. Pobre, no quería que le dijeran nada, estaba tenso, estaba a lo mejor estresado, a lo mejor preocupado, ¿sí me explico? Iba tan concentrado, tan pensando en decir, híjole, ¿y si los mata? ¿Qué vamos a hacer? No vamos a poder correr, son mujeres, son niños, traemos animales. Está pensando, aquí a lo mejor vamos a morir, y a lo mejor en su mente igual va orando, suplicando, pidiéndole a Dios. Y se acerca el momento, hermanos. Dice, versículo 3, dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que, ¿qué dice, hermanos? Llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, ¿y qué hizo, hermanos? Y lo abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, ¿y qué dice, hermanos? Y lloraron. Qué maravilloso es esto, hermanos, porque todo lo que él había pensado, todo lo que él había imaginado, hermanos, así cambió. Dice que pasa delante de ellos, va a inclinarse a su hermano, pero Esaú se adelanta a su encuentro y dice que lo abrazó, lo besó, y dice ahí, hermanos, que lloraron. Tenían muchos años que no se veían. La última vez que se vieron no habían quedado bien. ¿Sí me explico? Jacob venía pensando lo peor, y quizá Esaú venía pensando en largo se me hace el camino para ver a mi hermano y abrazarlo y besarlo y saber cómo está. Uno venía pensando desgracias y el otro venía pensando en ya quiero verlo. ¿Sí me va siguiendo? Dos situaciones y dos maneras de pensar diferentes. ¿Cómo es de poderosa la mente? Porque cada uno de los que estamos aquí, físicamente estamos aquí. La mente, quién sabe, ¿verdad? De cada uno por donde esté. Pero era la misma situación vista desde dos perspectivas diferentes. Fíjese por qué. Mismo Esaú nos lo va a confirmar. Dice, versículo 5, y alzó sus ojos y dice, y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron, y vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es, ¿qué dice? Tuyo. O sea, Esaú no entendía qué era lo que pretendía Jacob, por eso le dice, ¿de qué se trata todo esto de que me has mandado grupos y grupos y grupos? ¿Qué pretendes? ¿Qué quieres? Y le dice, pues hallar gracia delante de los ojos de mi Señor. ¿Qué le dijo Jacob a Dios, hermano? Porque le temo. A su hermano no le dijo, te mandé esos grupos
porque tenía miedo de que me mataras, porque tenía miedo que te acordaras del pasado y me cobraras la deuda. No, ¿qué le dice? Hallar gracia entre los. Sí, cómo no, o sea, sí quería eso, pero en su mente él estaba pensando lo peor. ¿Le ha pasado alguna vez? Usted está imaginando cómo va a resolver un problema, una situación, y si me dicen esto, yo voy a decir esto otro, y si me salen con esto otro, yo le voy a sacar esto otro, y se llega el día y a lo mejor usted está nervioso y decir, pues a ver cómo nos va, y no sucede nada de como usted lo había pensado. A veces uno se sorprende, ¿verdad? Y dice, cómo Dios da gracia, cómo Dios obra, cómo Dios toca corazones, cómo Dios mueve circunstancias. Fue lo que hizo Dios. Y todo lo que pensó, hermanos, toda la película que armó en su mente, hermanos, a lo mejor días de angustia, noches sin dormir, de nada sirvió. Sí me estoy explicando, hermanos, pero ¿dónde se generó todo, hermanos? En su mente. Dice ahí la escritura, hermanos, versículo 11, acepta, te ruego mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú, ¿qué dice, hermanos? Lo tomó, y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. O sea, hermanos, todavía le insiste con el presente, porque no sé si está viendo que no sucedió lo que pensaba. Yo creo que Jacob en ese momento, lejos de asegurarse por él mismo de decir, no, sí ten el presente, sí agárralo, sí recíbelo. O a lo mejor Jacob lo hace pensando en asegurar que por ahí, por el camino, no le vaya a dar cuello. Cuando lo mejor era, hermanos, calmar el pensamiento y decir, se ha cumplido lo que Dios me ha dicho. Él dijo que me iba a guardar, Él dijo que me iba a librar, Él dijo que me iba a traer. Y lo que Dios ha dicho, lo que Jehová prometió, tal cual, así se está cumpliendo. ¿Sabe algo, hermanos? Lo decía al principio de este estudio, que a veces nosotros mismos nos saboteamos en nuestra mente. Nosotros, si tenemos un día de paz, decimos, no, esto no puede ser verdad. No, en cualquier momento me va a llegar el trancazo, en cualquier momento algo malo va a suceder, demasiado bueno para ser verdad. Y queremos que suceda algo malo para decir, ahora sí, hasta descansé, hasta siento que ahora sí soy yo, hasta siento que esta sí es mi vida, porque ya se me hacía raro que nada malo pasara. No, ¿por qué? ¿Por qué se nos tiene que hacer raro que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, que Dios nos dé paz, que Dios nos dé gozo, que Dios toque corazones, cambie circunstancias? ¿Por qué se nos tiene que hacer raro? Al contrario, vamos a llegar a un punto cuando vamos a ver la mente que eso debe ser algo que es a lo que estamos habituados. No debemos habituarnos a lo malo, sino a lo bueno. Esaú no tenía ninguna mala intención. Jacob quiere convencerse a sí mismo y para que no le vaya a hacer nada, en lugar de decir, Dios, como has dicho, así ha sucedido. Y para terminar, hermanos, la mente tiene una conexión con el cuerpo. La mente, hermanos, tiene la capacidad de reprogramarse, hermanos. Se dice que un hábito, hermanos, toma hacer nuevos hábitos 28 días. Nuestros pensamientos, hermanos, tenemos la capacidad, igual en un tiempo aproximado de 28 días, de poder generar, hermanos, nuevos pensamientos y desechar pensamientos negativos, pensamientos destructivos. Si vamos a las Escrituras, hermanos, la palabra de Dios nos dice que debemos, allá en Romanos, por favor, Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12.
versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, ¿de qué dice, hermanos? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, ¿y qué dice, hermanos? Y perfecta. El Señor nos dice aquí, hermanos, el apóstol Pablo, que debemos ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando usted y yo somos salvos, hermanos, por la fe en Cristo, dice la Biblia que hemos pasado de muerte a vida. Cuando somos salvos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos sella, ¿verdad? Y, hermanos, a partir de ahí comenzamos una vida nueva. Pero, hermanos, necesitamos, aunque ya somos salvos, necesitamos una transformación. En este caso, Pablo está hablando de la transformación de nuestro, ¿qué, hermanos? Entendimiento. Cuando usted fue salvo, hermanos, no es que usted dejó de hacer lo malo de un día a otro, de un segundo a otro. Cuando usted fue salvo, seguía teniendo batallas en su mente, con sus pensamientos. Cuando usted y yo fuimos salvos, no se nos quitó lo chismoso ni el gusto por el chisme. ¿Sí o no? Tuvo que haber una, ¿qué, hermanos? Transformación. Hubo muchas cosas que al principio, o a lo mejor no entendíamos por qué no eran correctas, por qué no eran agradables a Dios, por qué no debíamos practicarlas como cristianos. Sino a medida que vamos leyendo, que vamos escuchando palabra de Dios en la predicación, en la enseñanza, en la lectura, nuestra mente se va, ¿qué, hermanos? Transformando. Y nuestros hábitos van cambiando, y nuestra vida va cambiando, y nuestras costumbres van cambiando, y nuestras palabras van cambiando, y muchas cosas van cambiando cuando viene esa transformación, ¿verdad? Pero antes no. Antes nuestro pensamiento, nuestra mente estaba, ¿qué, hermanos? Corrompida. La Biblia dice también en Efesios 4:23 que debemos ser renovados. Dijo Pablo ahí a los hermanos en Éfeso, capítulo 4, versículo 23, dice la Escritura: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué, hermanos? Porque los efesios, yo creo que si alguien, hermano, una de las zonas más difíciles, hermanos, no solamente en cuanto a la predicación del Evangelio, pero en cuestión de vivir una vida nueva como cristianos, era para los cristianos en Éfeso, porque Éfeso era una ciudad idólatra. ¿Se acuerdan en Hechos que tenían su diosa Diana, ¿verdad? Diana, diosa de los efesios. Era una ciudad donde se practicaba el ocultismo, porque sacaron a quemar sus libros de magia. ¿Se acuerdan, hermanos? Era una ciudad donde había mucha inmoralidad, hermanos. Era una ciudad, hermanos, grande, donde había mucho comercio. Y las ciudades donde hay mucho comercio, hay mucho movimiento, hermanos, económico, pero también mucho movimiento en cuanto a pecado. ¿Sí me explico? Era una ciudad donde la gente iba a hacer negocios. Y esas ciudades, hermanos, ciudades grandes, ciudades fronterizas, siempre pues se prestan más a ese tipo de cuestiones. Y Pablo les dice: deben andar como hijos de luz, deben andar en amor, deben ya no andar en tinieblas, ni consentir las obras de las tinieblas. Entonces, si había un lugar difícil, hermano, no imposible, pero sí difícil para vivir como un cristiano, era Éfeso. Y a ellos Pablo les dice: pues deben renovar el espíritu de vuestro entendimiento. Porque te voy a decir algo, hermanos, porque era más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. ¿Sí o no? Como a veces y es triste que a veces no puedes diferenciar a un inconverso de un cristiano. Dices, hablan igual, visten igual, piensan igual, viven igual.
Tú detectas cuando alguien es cristiano porque empiezas a notar que en la forma, en lo que habla, hay algo diferente. ¿Sí o no? Tú empiezas a decir, su manera de pensar es diferente, su vocabulario es diferente, su conducta es diferente. Y Pablo aquí les dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, cuando somos salvos, nuestra mente necesita una, ¿qué, hermanos? Transformación. Muchos pueden, cuando alguien se convierte y saben que vas a la iglesia y te ven con tu Biblia y te ven congregarte, dicen, ya te lavaron el cerebro. ¿Sí o no? Y la verdad es que no nos debe dar pena decir, la verdad es que sí, porque lo necesitaba. ¿Sí o no? Necesitaba una buena lavada. Y Dios me lo ha lavado, su palabra me lo ha lavado, el Espíritu Santo me lo ha lavado. Entonces es un trabajo, hermanos, constante. Y por último, hermanos, la mente funciona en base a patrones, hermanos. Se dice, hermanos, que una persona empieza a vivir en automático después de los 30, 32 años. Porque a esa edad, hermanos, el cerebro ya adquirió más del 95% de patrones de conducta que vamos a ejercer el resto de nuestra vida. No quiere decir que el cerebro ya se llenó y se saturó de información y que ya no podemos aprender cosas nuevas. No. Pero a esa edad, la mayoría ya tiene, vamos a decir, una vida establecida. Una vida con patrones bien diseñados. Y la Biblia, hermanos, bueno, ahorita voy a decir lo que dice la Biblia respecto a eso, pero la cuestión neurológica, hermanos, es que el cerebro busca coherencia. Por ejemplo, hermanos, si tú vas a un lugar a comer, hermanos, la mayoría buscamos que el lugar esté limpio, ¿sí o no? Buscas que la comida esté sabrosa, ¿sí o no? Y tres, si se puede, que esté económico, ¿verdad? Buscamos bueno, bonito y barato. Ahora, pero cuando tú comes, ¿verdad? Esa sopa, tú dices, ¿está bueno o le faltó algo? Y ese le faltó algo, tú puedes decir, es que mi mamá le ponía sal de ajo, por ejemplo, ¿no? Es que mi mamá no la hacía con jugo de Nor Suiza o Nor Tomate o lo que sea. No, mi mamá con tomate, ¿verdad? Y molía y eso. Y tú dices, esta sopa me supo a pura agua, ni sabor tiene, ¿sí o no? Tu cerebro busca, ¿qué, hermanos? Coherencia. En lo que haces, en lo que ves, en lo que piensas, en lo que escuchas, el cerebro busca, ¿qué, hermanos? Coherencia, ¿no? El cerebro, hermanos, detecta amenazas rápidamente. El domingo sonó la alerta sísmica, ¿verdad? ¿Qué hizo usted cuando escuchó la alerta sísmica? Si la escuchó, a todos se nos borra, hermanos, el no corro, no empujo, no grito, porque todos queremos salir ya, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, el cerebro, hermanos, cuando detecta peligro, rápidamente, hermanos, pone a trabajar a todo el cuerpo, hermanos, para defendernos. Sí me explico, hermanos. Los pensamientos rápidamente se disparan. La mente, hermanos, también no solamente detecta amenazas, pero la mente repite lo aprendido. Tú toma un bebé, hermanos, de 1 año, 2 años, y aunque no habla, ese bebé es capaz de repetir lo aprendido desde el vientre. Y es capaz de aprender lo que ve en su día a día. Sí me explico. Si ese niño te ve que tú acaricias al gato, a la mascota, al perrito, ¿qué crees que va a hacer ese niño? Lo mismo. Pero si ve que tú lo pateas, él sin saber va a querer ir y le va a patear, o le va a morder.
¿Por qué lo hizo por maldad? No, porque está repitiendo lo que va, ¿qué, hermanos? Aprendiendo. Entonces, vamos a ver, hermanos, la siguiente semana, hermanos, cómo funciona esto a través de las Escrituras, porque la Biblia, hermanos, nos habla mucho, por ejemplo, en Colosenses, de desechar las cosas del viejo hombre, los patrones de conducta aprendidos del viejo hombre, su mentalidad, sus formas, sus hábitos, hermanos, y la Biblia nos va a hablar ahora de eso, cómo transformar nuestra mente. Vamos a orar, hermanos, no sé si tengan alguna duda o pregunta. No, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra, Señor, y gracias porque en Cristo, Señor, nos has dado, Señor, las herramientas, Señor, nos has dado, Señor, los recursos para tener una mente transformada, para tener la mente de Cristo, para tener una mente, Señor, que busca las cosas de arriba, no las de la tierra, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tus consejos, y pedimos nos lleves con paz y bendición a nuestros hogares. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, salúdense unos a otros, estamos despedidos. Y hermano, Dios les bendiga, un gusto conocerle, ¿verdad? Dios les bendiga.